Vamos a esperar solo un minuto para arrancar a alguien que viene llegando. Acaban de informar. Solo un minutito. Le ruego un poquito de paciencia por un minuto. Bueno, inicialmente un saludo a todos ustedes, queridos integrantes de los medios de comunicación, caras conocidas de toda la vida, ya amigos de tantas luchas, de tanto acompañamiento en Venezuela. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí inicialmente, lo debo reconocer, y poder dirigir estas primeras palabras desde que salí de la prisión, desde que fui excarcelado. Ya me hacía falta el expresarme. Disfruto de la ley de amnistía, mi causa ha sido sobreseída y puedo hablar. Entonces, bueno, aquí estoy para eso. Alonso, fuerte abrazo, hermano. Quiero empezar, hace unos pocos días, he estado, durante este tiempo, básicamente lo que he estado es agradeciendo. Mucha gente que me apoyó, que me ayudó, que ayudó a mi esposa Sonia, que ayudó a mis hijos, agradeciendo. Fui a visitar al señor Nuncio Apostólico para agradecerle por la gentileza del Vaticano, y de la conferencia episcopal, también estuve por allá, y él me obsequió algo muy bello. Son unas palabras de su santidad León XIV, en la Jornada Mundial para la Paz de enero de este año, están fresquitas. Un contenido genial, que todos creo que tenemos que leer. Los invito a que lo busquemos. Yo subrayé unas palabras que me motivan hoy, que me motivan y las quiero compartir con todos ustedes. Dice el Papa León XIV: antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino. Aunque sea combatida dentro y fuera de nosotros mismos, como una pequeña llama amenazada por la tormenta. Es un principio, la paz, dice el Papa, es un principio que guía y determina nuestras decisiones, incluso en los lugares donde solo quedan escombros y donde la desesperación parece inevitable. La paz no es una meta, es un camino. El 7 de enero del 2025, estando acá en Caracas, fui detenido por la fuerza de seguridad del gobierno venezolano, por el SEBIN. Realmente un operativo conjunto entre la DIGESIN y el SEBIN. Un operativo impresionante para mí, que nunca me he negado a conversar con nadie. Sin embargo, ese día fui detenido y llevado primero al DIGESIN y luego al SEBIN, al helicoide, para ser interrogado. Una semana de interrogatorios, 7 largos días con sus noches. Interrogatorios la mayoría sin sentido, pero durante las 24 horas estuve esposado. 24 horas
7 días esposado como el peor de los delincuentes. Fui detenido sin presentar la orden de un juez. Fui detenido sin asistencia de un abogado ni de un fiscal que solicité para que velara por mis derechos ciudadanos. Nunca apareció la fiscalía. Nunca se me permitió hacerle una llamada ni siquiera a mi esposa ni a mis hijos para decir dónde estaba. Al final de esos 7 días de un interrogatorio sin sentido, se metieron a mi casa con las llaves que yo tenía. Sustrajeron de mi casa mis computadoras, mis notas, y me da vergüenza decir que otras cosas se llevaron. Pero se llevaron muchas cosas de mi hogar. Fue violentado ese día. Y al final me acusaron de terrorismo. Me imagino que fue porque defendí las instituciones y acudí a ellas después del 28 de julio. Me imagino que por eso me acusaron de terrorismo. Me acusaron también de incitación al odio, quizás porque llamé siempre al diálogo entre los venezolanos. Por eso incité al odio. Y me acusaron de traición a la patria, quizás porque siempre pedí respetar la Constitución. Y eso, para el gobierno, en ese momento era traición a la patria. Después de esa acusación pasé 10 meses incomunicado. Incomunicado significa sin comunicación con el exterior, sin poder hablar con mi familia, con nadie, sin poder enterarme de lo que estaba ocurriendo fuera de la celda donde me encontraba. 10 largos meses, de los cuales mínimo 3 meses lo pasé sin tomar la luz del sol. Los primeros 3 meses. En un esquema de prisión que nunca entendí. ¿Qué se ganaba con eso? No solo conmigo, sino con miles de personas, sin que se me iniciara juicio. No se me inició nunca el juicio que correspondía. Me imagino que porque no era importante. Lo importante era tenerme allí. Afortunada o desafortunadamente no estuve solo. Estuve en una celda compartida, en un helicoide donde llegó a haber 250 presos. La celda nuestra la llamaban la celda de los presurizados, porque estábamos completamente incomunicados. Allí no estuve solo, digo, y quiero recordar uno por uno a los compañeros que estuvieron conmigo en esa celda. Quiero recordarlos a uno por uno porque cada uno es una realidad y merecen toda mi solidaridad, igual que los miles de personas que afortunadamente hoy están saliendo de las cárceles. Recuerdo a Luis Omasa, a Luis Palox, a Luis Tarbay, a Roland Carreño, a Viallo Pilieri, a Perkin Rocha, Noel Álvarez, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez, ex alcalde de Maracaibo, David Barroso, Goyo Graterol, Américo de Gracia, Alfredo Díaz. Me detengo un minuto para rendir honor a la memoria de mi hermano, que murió en esa celda, en la celda E3 del pasillo E del helicoide, fruto de un infarto, pero que hoy recuerdo con dolor, con cariño, su talante democrático, su entrega, su buen humor, su personalidad. Vaya a su familia una palabra de solidaridad el día de hoy. El Popo Granadillo, Carlos Chiquito, Héctor Marcano, Carlos Guillén, Marino Mendoza, Pedro Silva, todos estos últimos, nada que ver con la política. Daño colateral del apresuramiento político. Jesús Armas, Freddy Superlano, Odoardo Bordones,
capitán Eduardo Bordones, coronel José Ramos Chirino, ingeniero Néstor Astudillo. Todos ellos compartieron conmigo celda. Nuestro refugio fue la oración. Gracias a Dios no estuvimos solos en esa celda. Dios siempre estuvo con nosotros. Y lo invocamos para generarnos tranquilidad frente al infortunio. Indefensos sin abogado, sin debido proceso, sin juicio, culpables hasta que no demostráramos lo contrario, tratados como culpables, sin juicio, presos, de un gobierno indolente. Sin embargo, yo fui muy afortunado, sin saberlo en ese momento. Mucha gente habló por mí, mucha gente nacional e internacionalmente, y por eso he pasado casi 2 meses de mano en mano dando gracias. Por eso fui a aquel nuncio apostólico, por eso fui a la conferencia episcopal, por eso he ido a la embajada, por eso he ido a casa de mis amigos a dar las gracias por el acompañamiento. Mucha gente estuvo peor que yo, y lo reconozco. Peor que yo, en cárceles más duras, como Tocorón, como El Rodeo. Peor, sin apoyo político, olvidados. Hay mucha gente olvidada en las cárceles venezolanas. Mucha gente olvidada que no tiene que ver nada con la política, que fueron un daño colateral de una persecución política a toda la sociedad venezolana. Esa gente está allí todavía, muchos de ellos. Y no podemos olvidar ni podemos pasar la página de todo esto sin recordar a cada uno de ellos. Lo recuerdo a cada uno de los que me tropecé mientras caminaba en el patio del helicoide, alrededor de la cancha de basquetbol. Salem Hassoun, uno de ellos, que recuerdo con mucho cariño, los hermanos Perdomo, están allí. La injusticia con miles de rostros de la injusticia en Venezuela. Trabajadores, empresarios, jóvenes, amas de casa, enfermeras, médicos, ingenieros, venezolanos perseguidos sin juicio. Algunos en el peor de los mundos. Algunos trabajadores de Corpoelec, de PDVSA, trabajadores del Estado, presos por el Estado, perseguidos por el gobierno y que la oposición tampoco respalda. Imagínense ustedes la indefensión. Hoy abogo por ellos, abogo por la libertad, abogo porque se les haga un juicio justo, abogo porque no haya en las cárceles más injusticia reflejada en los rostros de tantos compañeros, de tantos hermanos venezolanos que indefensos ve como transcurre su vida, años y años. Conocí gente que tiene años, 5, 6, 8, 10 años sin juicio, acusados de cosas que nadie sabe. Conocí mucha gente. Y le agradezco a Dios que me permitiera estar allí para conocerlos. Para conocer la injusticia cara a cara. No solo en mi propia piel la injusticia, sino en la piel y en los rostros de tanta gente que he visto sufriendo. Y no descansaré en los términos personales hasta que no quede nadie dentro de la cárcel. Nadie perseguido justamente. A muchos de ellos con un daño económico terrible. ¿Cómo es posible que a un ciudadano se le meta preso y se le expropie, se le quite su casa? Conocí muchos casos en los cuales se mete preso al papá de la familia y se desaloja a su esposa y a sus hijos de su apartamento y se lo quitan. Y ahí está viviendo una gente en ese apartamento, o en esa casa, o manejando ese carro. ¿Y por qué se lo quitan? Porque les da la gana, invocando una llamada ley de extinción de dominio que lo que ha servido es para robar al pueblo venezolano y a quienes injustamente acusan. Esa ley tiene que acabarse, porque no es posible que sin juicio, presumiendo que eres culpable, te quiten la casa de tus hijos. Y ahí está viviendo gente en esos apartamentos, en esas casas,
Está viendo una gente que no compró nunca esa casa, que nunca pagó una letra, que nunca pagó una cuota, que nunca compró un mueble y está sentado en los muebles, que nunca compró una cocina y está cocinando en esa cocina. Y yo quiero que ustedes me digan si no hay una injusticia detrás de eso. Todo eso hay que devolvérselo a esa gente. Todo lo que nos han quitado, lo material, porque el tiempo no se puede devolver. Pueblo sufriendo sin poder hablar por el miedo. Mucha gente que está en prisión y dice, yo no me puedo defender, Enrique, me decían, porque si me defiendo, me sacan de aquí y me pasan para Tocorón. Porque si me defiendo, me sacan de aquí y me pasan para el rodeo. Porque si me defiendo, me sacan de aquí y me tiran en la tumba. Porque si me defiendo, acaban con mi familia, meten presa a mi mujer, meten preso a mis hijos. Y yo les pregunto hoy al pueblo venezolano, ¿ese es el país que queremos? Que nuestra familia esté azotada por una persecución de ese tipo. Yo no me anoto en esa. Yo quiero cambiar mi país. Hoy, que puedo hablar de nuevo, lo hago para denunciar la injusticia, lo hago para pedir libertad, lo hago para pedir libertad plena para aquellos perseguidos, lo hago para que se acaben las medidas cautelares. Gente que tiene años presentándose, pero no gente, miles de personas. Vi con optimismo cómo en estos días el señor presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, dijo que eso se iba a acabar y que miles de personas se le iban a suspender sus medidas cautelares. Lo aplaudo, señor presidente de la Asamblea, y espero que cumpla con su palabra, en función de que pasemos esa página y olvidemos ese sufrimiento. En ese marco, yo saludo la ley de amnistía. Me parece que no está completa, pero es un paso necesario. Más que necesario, indispensable. No me anoto entre aquellos que buscando lo perfecto desdeñan lo bueno. Claro que podemos aspirar a más, claro que vamos a aspirar a más, claro que sí. Vamos a aspirar a más en materia de justicia. Vamos a aspirar a la transformación de todo el sistema de justicia. Vamos a aspirar a que en Venezuela haya justicia. Pero sí estoy de acuerdo con la ley de amnistía, en los términos aprobados, como un primer paso, no como el paso definitivo y último, sino como un primer paso. Allí reconozco el trabajo de la Asamblea Nacional, a los diputados que desde la oposición están luchando allí. Vaya mi saludo y mi reconocimiento a todos. Y vaya mi reconocimiento a la Asamblea Nacional, que debe colocarse a la altura de lo que le demanda el país en este momento. Se habla de perdón, estoy de acuerdo con el perdón. Y desde aquí digo que en mi corazón no hay ningún rencor, ningún resentimiento, ninguna factura pendiente. Dios, afortunadamente, me ha lavado el corazón de esos sentimientos y hoy lo que tengo es esperanza, visión positiva para mi país y unas ganas infinitas de trabajar para continuar de la mano de todos los venezolanos construyendo lo que tenemos que construir. Usemos los mecanismos de la ley de amnistía. Esa ley no está completa, pero hay unos mecanismos ocultos dentro de ella. Bueno, no ocultos, no quiero ser injusto. Se muestran los mecanismos. ¿Para qué? Para que en conjunto con esa ley de amnistía, la Constitución, el Código Penal y voluntad política, no quede ningún preso político en Venezuela, por ninguna causa. Y no solo vayamos a la libertad, vayamos a la reparación, al resarcimiento, al acto de contrición si hay perdón verdadero y a la no repetición. Si esa ley de amnistía debe servir para algo, si los momentos que estamos viviendo deben servir para algo, es para que todos los venezolanos nos comprometamos a que no se repita esta locura en la cual hemos vivido durante los últimos años, en la cual todos hemos sentido miedo de ir a la cárcel, todos hemos sentido miedo de llegar a una oficina del Estado, porque el Estado dejó de ser amigo del pueblo para convertirse en enemigo del pueblo venezolano. Cada oficina es un problema, cada trámite puede ser extorsivo.
Allí eso lo tenemos que cambiar. Y creo que en el marco de la ley de amnistía, iniciando por allí, alando el hilo virtuoso de nuestro entendimiento, debemos llegar a resolver. Hicimos todo lo que pudimos para arreglar las cosas de otra forma. Y el pueblo es testigo. Marchas, contramarchas, instituciones, el voto como mecanismo de solución. Y sin embargo no se pudo. No se pudo. Nicolás Maduro insistió, Nicolás Maduro y su gobierno insistieron en suprimir las libertades políticas y económicas. Insistió cuando todo el mundo le estaba pidiendo que no lo hiciera, porque no hay venezolano que no estuviera deseando que Nicolás Maduro corrigiera camino. Yo creo que no había nadie dentro del chavismo, dentro del gobierno, dentro de la oposición y en las calles de Venezuela, todos aspiraban a que hubiera un cambio de rumbo. Sin embargo, no, por aferrarse al poder, Maduro lo que creó fue caos, miseria, atraso, migración durante tantos años, por el puro placer de aferrarse al poder. Y yo digo, para eso es el poder. El poder es para acabar con un país. El poder es para terminar en el caos y la miseria. El poder puede envilecer tanto el corazón de un hombre para no darse cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo. Hicimos todo lo que pudimos. Nosotros desde el 2024 lo advertimos y no quiero ser repetitivo, pero lo advertimos luego de la elección. Dijimos, esto no va por buen camino. Hay que corregir. Y es más, desde noviembre del 2024 dijimos, hay que aprobar una ley de amnistía para poder abrir cauce a las posibilidades de entendimiento, para que no lleguemos a más allá. El pedir la ley de amnistía, el resultado para mí fue la cárcel. Para el pueblo fue la miseria. Pedimos respeto a la Constitución en aquel tiempo. El resultado para mí fue la cárcel. Para el pueblo, caos, miseria y atraso. Maduro tuvo, y repito, todas las oportunidades. El país se lo pidió, la comunidad internacional se lo pidió. Las informaciones que recibo hoy en día, porque cuando estaba dentro de la cárcel no recibí nada, fue que toda la comunidad internacional, del Vaticano para abajo, hablaron con Maduro y le dijeron, por favor, vamos a corregir. Y no hubo forma. No escuchó. Hoy, luego de un desenlace, hubo un desenlace. Se proponen reformas. Bienvenidas las reformas. Hoy se proponen cambios. Bienvenidos los cambios. Es el mismo gobierno, pero son otras políticas. Son cambios que se proponen. Bienvenidos. Se propuso y se aprobó una nueva ley de hidrocarburos. Bienvenida, no es perfecta, pero es buena para lo que necesitamos los venezolanos. ¿Qué necesitamos los venezolanos? Mi familia, la de ustedes, ¿qué necesita? Prosperidad, apertura económica. Hemos estado atados de manos como en una camisa de fuerza durante todo este tiempo. Que el Estado ha avasallado al sector privado y ha acabado con la producción petrolera de 3 millones a menos de 1 millón. Se corrige hoy el camino y se hace una apertura gigante en el sector petróleo. Bienvenida, estoy de acuerdo. Pero ojo, llamo la atención hacia los trabajadores y hacia el salario. Esta apertura no puede ser para beneficiar al capital solamente, para beneficiar la macroeconomía y los números positivos del país. No, que vamos a crecer el 15%, no, que vamos a sacar millones de barriles de petróleo. Y yo digo, ¿y dónde está la gente? ¿Y dónde está el salario? Porque no se trata de una apertura más, no puede tratarse de una apertura más asociada al capital y a las empresas. Tiene que asociarse al país. Tenemos que aprender de los errores. Por eso desde acá llamo la atención para que el pueblo esté vigilante, para que esta oportunidad de apertura petrolera no se pierda.
para que no la perdamos los venezolanos. Se proponen reformas institucionales también. Y se empieza a caminar en ese sentido. Y vimos con sorpresa cómo renunció el fiscal y renunció el defensor del pueblo. Yo digo, eso es positivo. También. Es positivo. Y yo digo, no perdamos la oportunidad de hacerlo bien. No perdamos esa oportunidad. Necesitamos un fiscal y un defensor del pueblo que represente al pueblo y a la Constitución, no al gobierno. Llamo la atención a que se hagan las cosas bien. Yo conocí al señor fiscal Tarek William Saab por allá en el año 2000. En ese momento lo llamaban defensor de los derechos humanos. Hoy terminó siendo una de las personas más rechazadas del país. Personaje gris, que se mueve en las tinieblas, en la oscuridad. Y yo digo hoy, ¿tiene derecho el fiscal general de la República saliente a aspirar a ser defensor del pueblo? Es lo que los venezolanos aspiran. Si ese fiscal fue el que nos negó los derechos principales, fue el que estuvo acusando de terrorismo y traición de la patria a personas honorables de Venezuela, que les negó los derechos, ¿es posible que ese señor esté habilitado para ser defensor de los derechos de los venezolanos? No, no es posible. Ese enroque tenemos que rechazarlo. Ni siquiera como encargado. Ni siquiera. Y llamo la atención a la Asamblea Nacional porque, como decimos en Venezuela, la masa no está pa' bollo para seguir abusando y de entonces designar las instituciones en un conciliablo, en una cúpula, en un acuerdo cupular. No, vamos a poner a este, vamos a poner al otro. No, señor. Para eso está la Constitución y sus mecanismos. Ni siquiera como encargado. Ojalá nos escuchen en la Asamblea Nacional, porque no merece estar allí. Mucho daño el que ha causado. No merece ocupar una posición en el Estado venezolano de nuevo, el señor Tarek William Saab. No perdamos la oportunidad, repito, ¿dónde está la sociedad? ¿Qué es lo que quisiéramos ver todo? Que el fiscal y el defensor del pueblo fueran designados no como parte del gobierno, porque no son parte del gobierno, son parte del Estado, que es diferente. Que sean gente que pueda hacer su trabajo con autonomía frente al gobierno, porque el fiscal, caramba, qué responsabilidad, tiene que defender los derechos de los venezolanos. Tiene el monopolio de la acusación penal y tiene que defender los derechos. Imagínense la responsabilidad. Ahí tiene que haber gente honorable, que no le rinda cuentas al gobierno, sino que le rinda cuentas al pueblo y al Estado venezolano. Repito, no perdamos la oportunidad. Tenemos que construir mecanismos para que la sociedad participe. Es verdad, hay un comité de postulaciones del Poder Ciudadano que se va a activar. No es suficiente. No es suficiente. Yo celebro la designación de las comisiones de paz y de entendimiento, donde hay gente que respeto, gente honorable que está allí, pero no es suficiente. No. Podemos correr el riesgo de estar pegando una carrera para nombrar un fiscal y un defensor del pueblo y hacerlo mal. Y las consecuencias de hacerlo mal son terribles, porque nadie cree en la Fiscalía ni en la Defensoría del Pueblo hoy. Dígame usted quién va a la Fiscalía a pedir que lo ayude, o a la Defensoría a pedir que lo defienda. Nadie cree en eso. No perdamos la oportunidad, llamo la atención a que no se pierda la oportunidad. Abramos la consulta para que esto salga bien. A la señora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le toca hacer los cambios. Las circunstancias de la vida, el peso de las circunstancias la tiene en la presidencia encargada de la República. Y le toca a ella hacer los cambios. Ella
dirige el país actualmente, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, no podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos caer en fantasías. Hay un hecho cumplido. Y yo en lo personal, desde la oposición en la que me encuentro, porque no soy parte del gobierno, ni he sido parte del gobierno, abogo porque esos cambios se profundicen. Abogo para acompañar esos cambios. No como aquel que da un cheque en blanco, sino como aquel que está vigilando que esos cambios no conduzcan a cualquier cosa, a una perpetuidad o a la misma historia que hemos vivido hasta ahora, sino para que esos cambios conduzcan a la democracia, conduzcan a la estabilidad y a la gobernabilidad en el país. Cambios en petróleo, en economía, en instituciones, retorno de las libertades. ¿O es que no hace falta en Venezuela la libertad de expresión? ¿O es que tenemos el paraíso en libertad de expresión? No, no es verdad. Y los periodistas, ustedes, lo saben mejor que nadie. Necesitamos libertad de expresión y eso significa que debe haber voluntad política del gobierno para restituirla a plenitud, donde nadie sea perseguido por lo que dice. La derogación de la ley del odio, por ejemplo, eso es un grito del pueblo venezolano. La revisión de la ley de la ley resorte es una necesidad para poder generar estabilidad en el país. Yo digo los cambios, no cualquiera, hasta llegar a la democracia, hasta llegar allí, transformación y renovación completa del país. Es una oportunidad que tenemos, dadas las circunstancias que vivimos. Es una gran oportunidad. Estaremos atentos a que estos cambios se hagan. ¿En el marco de qué? ¿Cuál es el marco para estos cambios? La definición personal de una persona o de lo que fuere, ¿no? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el marco de esos cambios. El marco de unos cambios más que necesarios para el país, y los cuales veo, y lo repito, con esperanza. Yo creo que el pueblo venezolano hoy está mejor que el año pasado en materia de la posibilidad de lograr los objetivos asociados a prosperidad, a libertades, a economía, a democracia. Hay una oportunidad. Yo tengo esperanza, yo lo digo, y voy a trabajar incansablemente porque esta oportunidad no se pierda. Hago un alto para agradecer la invitación de la cual fui objeto por parte del presidente Donald Trump a su discurso a la nación norteamericana el día martes pasado. Estuve allá invitado por la Casa Blanca para estar presente en ese evento. Y debo decir, muy conmovido, que me pareció un evento extraordinario, no por mi presencia, porque sencillamente pudo los presos políticos venezolanos estar representados por cualquiera de nosotros. Pero me siento afortunado de haber estado allí, representando el reencuentro de la familia venezolana. Me reencontré con mi familia, los pude ver, pude saludarlos, pude conversar en Washington con mucha gente, y hoy digo, gracias, presidente Trump, por la oportunidad de haber estado allá. Gracias por su invitación, amable invitación, que no significa otra cosa sino un reconocimiento al sufrimiento del pueblo venezolano, dentro del país y fuera del país. Dentro del país, la prisión política, la miseria, el caos,
fuera del país la migración. Mi sobrina está allá, pero tiene una condición legal. Pero ¿cuántos venezolanos están sufriendo en Estados Unidos y fuera de él, en todo el mundo, por la migración, por las condiciones en las que se encuentran? Creo que tenemos todos que reflexionar al respecto y hacer lo imposible porque esas condiciones mejoren. Creo que las acciones de Norteamérica, del presidente Trump y de Norteamérica, abren la puerta a una oportunidad. Y así creo que tenemos que verlo los venezolanos. Yo estoy de acuerdo, y así lo digo, con la ruta planteada por el secretario de Estado Marco Rubio para Venezuela. Lo ha dicho claramente, una ruta que incluye la libertad de los presos políticos, la cual se está manifestando, no ha terminado, tiene que continuar hasta que no haya nadie en la prisión. Una ruta que incluye las libertades ciudadanas, una ruta que incluye la economía y la prosperidad del pueblo venezolano, recuperarla, la estabilidad para culminar en la democracia. Yo sí creo que esto tiene que terminar en una elección democrática. Pero para eso los venezolanos tenemos que construir las condiciones. Nadie lo va a hacer por nosotros. Es verdad que la comunidad internacional puede ser el motor de estos cambios, pero los cambios tienen que ser hechos por nosotros. Tenemos que renovar las instituciones, o es que podemos hacer una elección con el actual Consejo Nacional Electoral. No podemos. O es que podemos hacer una elección sin corregir las fallas que se detectaron en las últimas elecciones. No podemos. O es que podemos hacer una elección con el mismo Tribunal Supremo de Justicia que tuvo el comportamiento que tuvo en el pasado. No podemos. O es que podemos hacer una elección sin la libertad de asociación política en partidos. No podemos. O es que podemos hacer una elección sin libertad de expresión. No podemos. Hay una oportunidad entonces para que esto, terminando en una elección como va a terminar, sea con todas las instituciones renovadas, con todas las libertades recuperadas, con un país que pueda ver con esperanza que esa elección que viene sí va a resolver el problema. Y que gane quien gane, vamos a tener un renacimiento de nuestra democracia. Una elección que sea la cúspide de una cima que tenemos que transitar todos. Nadie nos va a regalar nada. No creamos que el mandado está hecho. No creamos que porque la comunidad internacional ha intervenido, ya el problema nuestro está resuelto. No está resuelto. Apenas vamos empezando a resolverlo. Apenas, porque nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros esa responsabilidad. Pero aprovechemos la oportunidad para sanar las heridas. Un pueblo no puede andar así como andamos nosotros. Un pueblo que quiere echar para adelante no puede andar con el odio de una herida abierta. No puede andar así. Porque una familia con odio en su corazón no echa para adelante. Un país tampoco. Una oportunidad para acabar con el sufrimiento. Y no hablo por los presos políticos solamente. O es que no hay sufrimiento en la calle por el mal salario que estamos ganando. Porque no tenemos para mantener a nuestros hijos, porque nuestros hijos se fueron del país, porque nuestros hermanos se fueron. O eso no es sufrimiento. Cuando yo hablo de las miles de caras de la injusticia, no estoy pensando en presos políticos, estoy pensando en el pueblo venezolano, que está sufriendo porque no puede levantarse. Una oportunidad para la prosperidad, sí, claro. El petróleo, las empresas que vienen, el dinero que se va a invertir, salarios justos, claro. ¿O es que nos vamos a negar a esa posibilidad por ideología o por odio? No, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad y a la presidenta Delcy Rodríguez hay que decirle, haga los cambios que tenga que hacer, pero en beneficio de la gente. Y la vamos a respaldar, yo sí, en los cambios, pero que termine en democracia. No me anoto entre quienes quieren boicotear. Yo me anoto en los que queremos construir. Hay posibilidades de construir. Vamos a construir juntos. Una oportunidad de renacer, una oportunidad para la democracia.
Y sí, hablando de los Estados Unidos, yo sí creo que es nuestro principal aliado. Yo soy maracucho, como ustedes saben, zuliano. Y yo de niñito todavía me acuerdo que mi abuelo era carpintero de la Shell, cuando la Shell estaba en Maracaibo, en el Zulia. Y él era carpintero de las casas esas que había en la zona de Tierra Negra. Los que viven en Maracaibo y me están viendo saben a qué me refiero. Y yo iba con él, yo iba con como me decía mi abuela, que era Gochita de Trujillo, me decía, agarra esta marucita, se la lleva y me la llena de mango, porque había muchas matas de mango. Y yo iba con él arreglaba las casas y yo agarraba mango y hacíamos jalea de mango en la noche. Lo cierto es que yo viví con las empresas norteamericanas en el Zulia, estaban todas. Afortunadamente Venezuela nacionalizó su petróleo. PDVSA llegó a ser, hermano nuestra, de los venezolanos, la mejor empresa petrolera de América y la tercera o cuarta del mundo. Ahora fue una herencia de un aprendizaje de las empresas norteamericanas. Hoy Estados Unidos tiene un papel importante, yo no me sonrojo al decirlo. Papel importantísimo para nosotros. Si quieren invertir en petróleo, que vengan. No solo ellos, quien quiera invertir. Si quieren ayudarnos, que ayuden. No solo ellos, quien quiera venir a ayudar a generar empleo de calidad para nuestra gente. Hoy hay una responsabilidad, pero también una responsabilidad para permitirnos crecer. Yo abogo por que se eliminen las sanciones que todavía tenemos. Si estamos cambiando, si todos tenemos derecho a cambiar, si esto va a echar para adelante, quítenos las sanciones todas de una vez para poder tener los brazos abiertos y trabajar todos. Eso es un grito que tenemos que dar juntos. No haya más sanciones para poder echar hacia adelante. Todos los venezolanos merecemos cambiar, decía hace un rato, y lo ratifico. Y tenemos que cambiar. Fíjense lo que nos ha pasado durante todos estos años. Hay más responsables que otros, pero todos tenemos una responsabilidad. Nos hemos matado en una guerra sin cuartel dentro de la política, y yo abogo porque eso se acabe. No para que andemos agarraditos de la mano, gobierno y oposición, no. Es para que construyamos juntos el país que tenemos que construir. Para que lo construyamos juntos. Para que aprovechemos esta oportunidad que, obligados como estamos a ponernos de acuerdo, nos pongamos de acuerdo. Estamos obligados a hacerlo. No solo por complacer a alguien o por recibir órdenes de alguien, sino porque estamos obligados por el futuro de Venezuela. Así que nos tenemos que poner de acuerdo, sin duda. Yo creo en la ruta de la institucionalidad, creo profundamente en eso. Creo en la Constitución, creo en las instituciones. No creo en un salto al vacío y no creo en facturas. No creo que nosotros tengamos que estarnos sacando todo el tiempo los errores que todos hemos cometido durante todos estos años, porque si no rompemos el retrovisor y miramos hacia adelante, no vamos a encontrar el camino. Planteo, sin impunidad, con justicia, mirar al futuro de Venezuela con esperanza y unirnos para trabajar. La transformación que a mí me gustaría que existiera en Venezuela es una transformación de puertas abiertas, no de cúpulas. No para que una cúpula decida, sino para que el pueblo decida. Terminaremos en democracia y lo haremos, pero todo se inicia con el perdón. Escuché también al presidente de la Asamblea Nacional hablando de perdón, que él pedía perdón y perdonaba. Yo repito lo que dije al inicio, en mi corazón no hay odio ni resentimiento. Estoy no solo dispuesto al perdón, no solo dispuesto, es que estoy muy convencido de que si no es a través de esa vía nosotros no encontramos nuestro camino como país. Para sanar las heridas, para unirnos. La unidad de la que hablo
no es la unidad de los políticos, no es la unidad de los partidos políticos, no es la unidad de los líderes políticos ni siquiera. Hablo de la unidad de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana, y me duele decirlo, está llena de despojos de las instituciones. No hay institución que quede parada. Todo está derrumbado. Las instituciones del Estado, derrumbadas. Las instituciones de la sociedad, la mayoría, despojos. ¿Qué hacemos con esos despojos? Unirlos, armar el rompecabezas del país, unirnos más allá de los partidos, más allá de los egos también. Guardemos los egos en una gaveta en la casa y salgamos sin ellos al encuentro del país. Este país no es de nadie, no es de ningún grupo tampoco. Todos los venezolanos tenemos derecho a estar aquí. Los que están a la izquierda, los que están a la derecha, los que estamos en el centro, todos tenemos derecho a vivir aquí. Todos sin excepción, y no podemos seguir excluyéndonos. En la política de extinción del adversario hemos acabado con Venezuela. Desde el gobierno se ha pretendido extinguir a la oposición. Nos han encarcelado, nos han perseguido y no han podido. Pero ¿cuál es el resultado de esa persecución? Se acabó con el país. Desde la oposición también nos hemos propuesto muchas veces destruir al adversario. ¿Y cuál es el resultado? Acabamos con el país también. ¿Podemos seguir así? No. Y nosotros debemos estar más allá de esos egos, de los personalismos. No es de nadie más allá de los intereses. Y hablo de los intereses porque me preocupa el pueblo. Que aquí lo que se busque es reacomodar unos intereses económicos sin llegar a la satisfacción del pueblo. Todos somos necesarios. Dentro de mi concepto, Venezuela necesita una gran concertación social, no solo política, una concertación social para que el pueblo venezolano sea incluido en esta transformación. Esta transformación no puede tener 2 o 3 actores. No puede haber una transformación dirigida e impuesta. Tiene que haber una transformación con la participación de los venezolanos, de la gente, de la sociedad que aún está de pie. Y llamo la atención a esto porque no es cualquier cambio el que estamos buscando. Y como he dicho antes y lo repito, apoyo los cambios que se están haciendo. Lo hago sin mezquindad. Lo hablo como venezolano. Pero esos cambios tienen que conducir a la democracia, a la libertad plena de los venezolanos, a la restitución de la Constitución. Esta es una oportunidad. Yo la veo así. No la veo como algo negativo, lo veo como algo positivo. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una oportunidad. En lo personal voy a trabajar, voy a apostar todo lo que tengo como político a que esta oportunidad no se pierda y que más temprano que tarde podamos tener nosotros un proceso de reconciliación real basado en nuestro país, en nuestra búsqueda del futuro y que podamos tener el país que todos queremos. Esa es mi tarea. La unidad de todos es la tarea que asumo, es la que quiero desarrollar a plenitud y como ciudadano, como venezolano. Gracias y estoy abierto a todas sus preguntas. Aquí tengo unos anotados, pero voy a responder todas las preguntas que quiero. Luna, de tal cual, Luna, perdón. Quería preguntarle si se ve más útil como candidato presidencial en unas futuras elecciones o quizás como presidente del CNE. También se ha habido comunicación con la nueva autoridad, con Delcy Rodríguez, y se aceptaría integrarse a un gobierno de ella. Y si en Estados Unidos se reunió con Marco Rubio. Muchas preguntas. Hay que aprovechar. Gracias, Luna. Mira, yo me siento útil en la arena política. Me siento útil en la acción política en Venezuela, en sus calles. No creo que contribuya mucho a un proceso de cambios
integrándome al gobierno actual. Muy al contrario, creo que mi papel es al lado de la gente, buscando que los cambios sean sólidos, que los cambios nos conduzcan a solidez democrática y a solidez nacional, a la solidez del país. No me veo en el Consejo Nacional Electoral. Ya es una experiencia vivida. Creo que hice el trabajo que tenía que hacer allí. En el 2021 nos propusimos, y recuerdo con mucho cariño tanto al presidente del CNE en ese momento, el profesor Pedro Calzadilla, como al rector Roberto Picón, quienes trabajamos juntos, y nos propusimos rescatar el voto como mecanismo para los venezolanos. Y en el 21 todo el mundo participó. Y fue un preámbulo a lo que ocurrió después. La reinstitucionalización del voto como opción. Pero no espero volver al CNE. Creo que hay mucha gente preparada en Venezuela que está en condiciones de hacerlo y las segundas partes no son buenas. No veo elecciones en el corto plazo, por lo tanto no soy candidato. Tengo una candidata. Se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la segunda candidata que tengo se llama democracia. Esas son mis candidatas. Voy a estar trabajando incansablemente porque mis dos candidatas ganen. Porque gane la democracia y porque gane la Constitución y se imponga. Esa es la verdad. Si nosotros salimos ahorita como locos a perseguir una botella vacía o algo inexistente, un fantasma de una elección que ahorita no existe, le hacemos un flaco favor al país. Porque este país no se puede devolver, no podemos permitir que se devuelva. Esto no se puede repetir, no podemos cometer errores. Y yo creo que sería un error comenzar una fiesta electoral cuando no existe. Aquí tenemos que unirnos para defender la democracia y la Constitución. Ese es mi papel, es el que yo quiero desempeñar. Ojalá, y Diosito me lo permita, que sea su voluntad, que yo pueda desempeñar el papel que Él tenga para mí en un momento tan complejo de nuestro país, para recuperar democracia, para recuperar soberanía, para recuperar Estado de Derecho, para recuperar libertades para nuestro país. Estuve en Washington, mucho frío a propósito. Me vine corriendo para el Caribe otra vez. Mi tierra y mi ambiente no lo cambio por nada, es la verdad. Tuve muchas conversaciones, pero así como se me pidió en aquel momento que llegara casi en secreto a Washington porque era una sorpresa, también se me ha pedido, y voy a hacerlo muy discreto, con los comentarios que tenga que emitir alrededor de las conversaciones que allí sostuve. De tal manera que sí, muchas conversaciones, vengo muy animado. Creo que hay un entendimiento pleno de la situación venezolana. Creo que hay un entendimiento pleno de qué es lo que hay que hacer en nuestro país. Creo que Estados Unidos es un gran aliado para el futuro de Venezuela. Está anotada María Graterol. María, hola. Quisiera preguntarle si ha conversado con María Corina Casulla de Washington, incluso hizo usted un trabajo conjunto con ella en esta eventual transición y, bueno, también hay diferencias en cuanto a la estrategia a seguir, ¿no? No he conversado con ella desde que salí de la prisión. No he recibido contacto. A propósito de Washington tampoco hablamos, no hemos hablado. No solo trabajar con ella, trabajar con todo el país. Aquí, una de las cosas que tenemos que dejar nosotros como a un lado es que hay venezolanos mejores que otros. Nos hemos hecho mucho daño, nosotros mismos, separándonos y diciendo, mira, yo no me reúno con este porque este es un cabeza de tal, o este tiene una colita de tal, o este tiene un color de este o del otro. Y en eso ha ganado el totalitarismo. Y en esa actitud nuestra de rechazarnos entre nosotros mismos. Por supuesto que estoy dispuesto a conversar con todos los liderazgos, no solo políticos,
los liderazgos de la sociedad civil, que a propósito me interesan mucho más. He sostenido reuniones con los rectores de las universidades, con la conferencia episcopal, con Fedecámaras, con Consecomercio, con Fedenaga, y me he encontrado en todas las conversaciones que he tenido, me he encontrado con algo gigantesco, con una realidad gigantesca. Todos tienen esperanza de que esto puede funcionar, y todos tienen la esperanza de que lo hagamos unidos, que no haya una imposición de nadie. De tal manera que sí, a conversar con todo el mundo, a eso es que me dedicaré. Manuel Coela, de Antena 3. Buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? ¿Tiene pensado usted en lo que ha comentado de trabajar por la democracia y por la unidad del país, ser como un vaso comunicante entre la oposición de la plataforma unitaria que está alrededor del liderazgo de María Corina Machado y otros sectores de la oposición, por ejemplo, la bancada que encabeza Enrique Capriles en la Asamblea Nacional y otros sectores de la oposición? También se informó que usted participó en una reunión con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la embajada. Quisiera saber si puede compartir detalles de lo que se conversó allí y cómo valora usted el papel de José Luis Rodríguez Zapatero y si le ve como un personaje que pueda seguir o intentar mediar toda esta situación que se está viendo en Venezuela y que se sigue ejerciendo un papel para liderar presos políticos. Pero yo creo tener una ventaja, dada la personalidad que Dios me dio, pues. No es algo particular, es mi personalidad. Que yo tengo la posibilidad de hablar con todos los sectores. Me siento preparado para eso. Porque creo en la unidad de los venezolanos. Yo creo en un gobierno de unidad nacional, por ejemplo. Creo en coincidencias. Hacíamos un ejercicio mientras que teníamos mucho tiempo libre en la prisión, con un grupo de personas vinculadas al oficialismo y otros vinculados a la oposición. Ahí conversamos mucho tiempo. Y hacíamos un listado de cosas, como de 100 cosas, 100 aspectos, y veíamos las coincidencias y las diferencias. Ustedes saben cuáles eran las coincidencias, 97%. 3% de diferencia, nada más. Nada. Entonces, ¿por qué afincarnos en la diferencia y no en las coincidencias? Pregunto yo. ¿No es lo inteligente afincarse en las coincidencias? En ese caso, Manuel, yo tengo relaciones con la plataforma unitaria, por supuesto. Además, yo fui presidente de Un Nuevo Tiempo, quien es fundador de la plataforma unitaria. Y tengo grandes amigos allí, en todos los partidos. Es más, para la campaña presidencial del 2024, donde sí aspiraba que me apoyara la plataforma unitaria, me reuní con ellos y les expuse mi plan de gobierno. Pero también, a la par de eso, tengo grandes amigos en la Asamblea. Los diputados que están en la Asamblea tenemos relaciones de hace años. Yo tengo 44 años en la política y los conozco a todos y los aprecio a todos. Me parece que están haciendo un buen trabajo y que están haciendo lo mejor que pueden dentro de las circunstancias tan complicadas que tienen cuantitativamente hablando. Y fíjense que incluso durante la campaña presidencial me apoyó el Partido Comunista de Venezuela. Hay algunos que lo tratan como una mácula, como si eso fuera malo. Y yo digo, el Partido Comunista de Venezuela está estructurado ¿por quién? Por marcianos. Son venezolanos que piensan como piensan. Y me apoyaron porque me quisieron apoyar, no porque yo sea comunista. Es más, yo no pertenezco a ningún partido en este momento. Yo soy independiente políticamente. Y eso me da una ventaja de hablar con todo el mundo. Y quiero hablar con todo el mundo. Y sí quiero ser un puente. Sí lo quiero ser. Quiero trabajar para la unidad de los venezolanos, sin duda alguna. El presidente Rodríguez Zapatero cuenta con todo mi amor y cariño, y lo digo así. No solo por la cercanía que hemos tenido durante mucho tiempo, sino que se portó con mi esposa como se puede portar un hermano mientras yo estuve preso. Y le contestó el teléfono, la atendió, la consoló, le habló de esperanza, le habló de posibilidades. Y hoy sí creo
que el presidente Zapatero juega un papel aún en Venezuela. Y espero que el tiempo lo reivindique dentro de una guerra de intolerancia que hay no solamente en Venezuela, también en España. Creo que él ha cumplido un papel importante en Venezuela y yo no soy aquel que voy a negar la amistad que tengo con él. A mis amigos no los niego, ni siquiera cuando se encuentran, porque él nunca me negó. Él incluso, luego me enteré cuando salí que dio una declaración diciendo que tenía un amigo en prisión y ese era yo. Imagínense cómo yo no me voy a sentir feliz de la amistad con el presidente Rodríguez Zapatero. Y sí, espero que siga jugando un papel y que lo haga cada vez mejor. Tiene ahora Oliver Fernández de NTN. Oliver, ¿cómo estás? Muy bien. Mire, usted fue uno de los que defendió los resultados de las elecciones con mucha vehemencia. Nosotros lo cubrimos muchas veces yendo al Tribunal Supremo de Justicia y quizás eso también le costó su libertad. ¿Usted va a insistir en ese reclamo? Usted ya nos dijo que está de acuerdo con unas nuevas elecciones. ¿Y ese reclamo dónde queda? ¿Esa voluntad ciudadana usted la va a hacer respetar? Es decir, ¿usted cree que se deben respetar esos resultados para que de alguna manera se reconozca a Edmundo González como presidente? ¿O usted cree que eso hay que hacer un borrón y cuenta nueva y venir con otras elecciones? Eso por un lado. Por otro lado, el presidente Trump lo presentó como un aliado súper especial para lo que significa la transición en Venezuela. ¿Cuál es el rol que usted de verdad va a cumplir? Es decir, ¿tiene un rol concreto en el que usted se ve ubicado? Voy a responder lo último primero. Me encantaría tener un rol. Eso lo decide la política, el día a día, lo decide Dios. Al único que temo es a Dios, a más nadie. Y sí le pido que bendiga mis intenciones. Mis intenciones son convertirme en un factor de unidad. Venezuela necesita unidad. Necesita una reconciliación, no aquella reconciliación tonta, de olvido y de que te perdono y adelante, una reconciliación basada en los hechos, en las acciones que emprendamos. Por lo tanto, el rol que quiero jugar y espero poder jugar es el rol de constructor o ayudar a construir la unidad de los venezolanos para lograr la democracia, para que mi candidata, la democracia, gane este proceso. Y al final tengamos una elección. Vaya usted a saber dónde estará cada uno de nosotros en ese momento. ¿Cuándo es? No lo sé. Tiene que ser pronto, lo antes posible. ¿Cuáles son las condiciones? Las que hemos hablado. Tiene que haber condiciones para eso. En cuanto al 28J, creo que cumplió su objetivo. Creo que el pueblo se expresó y creo que esa voluntad de cambio aún está latente en el pueblo venezolano. Eso no se ha acabado. El pueblo venezolano quiere cambiar y pide que todos cambiemos. Pide que todos cambiemos, desde el gobierno hasta la oposición, y pide cambio. Vendrá otra elección, eso no es una decisión mía, es una decisión impulsada por las circunstancias. Vendrá otra elección y en esa elección elegiremos a las autoridades que correspondan elegir. ¿En esa elección usted apoyaría a María Corina Machado si llegara a ser candidata, por ejemplo? En ese momento veremos todas esas circunstancias, por supuesto. No sé si estaré yo en ese momento ni siquiera, en qué posición estaré. Imagínense ustedes que usted me pregunte, cuando llegue al puente sobre el lago de Maracaibo, estoy en Caracas, cuando llegue al puente veré, sé lo que va a pasar, un nudo en la garganta, ¿cómo es que dice la gente? Sí, pero hasta ahí. Esperemos llegar al puente para pasarlo, pero en Venezuela hay mucho liderazgo, incluido el de ella. Esperemos llegar allá. Yo creo que todos nos tenemos que unir para llegar allá, porque el mandado no está hecho. Gracias, Oliver. Ingrid, 2001. Hola, ¿cómo está usted? Gracias, Ingrid. Mire, usted denuncia de justicia en las cárceles de Venezuela y yo quería preguntarle cuáles serían esas próximas acciones para elevar esa voz, no sé, solicitarle una reunión al fiscal encargado, no sé cómo sería ese proceso. Se va a presentar a defensor del pueblo porque ya no quiere estar ahí como rector de CNE, no quiere ser candidato, está esperando, entonces lo más próximo es precisamente esa vacante que queda de defensor
Bien, no aspiro a ser defensor del pueblo. No aspiro a eso. Hay gente más preparada que yo para eso, gente que ha defendido los derechos humanos toda su vida. Aquí en Venezuela, si tenemos gente preparada para la defensa de los derechos humanos, hay mucha gente mejor que yo para esa posición. Y sí creo que el gobierno tiene que tener voluntad política para reparar. Por ejemplo, yo creo que el gobierno debería permitir el acceso de los organismos internacionales y del Comité Internacional de la Cruz Roja a las cárceles venezolanas hoy, hacerlo voluntariamente, porque eso permitirá ver las condiciones en las cuales está la gente, hacer entrevistas, interactuar con la Fiscalía, por supuesto. Ojalá, le pediré yo una buena idea, una conversación al señor fiscal encargado para advertirle de lo que viví y de las cosas que me gustaría mostrar. No soy un experto en derechos humanos, he sufrido la injusticia y sé de que mucha gente la sigue sufriendo y espero que los mecanismos de la ley de amnistía y de la Constitución se impongan. La segunda pregunta que me hacías, Colombia. El presidente Petro, debo decirlo, fue un gran aliado de la lucha a favor de mi libertad. Incluso recibió a mi esposa en una reunión privada, cosa que le agradezco mucho. Y se refirió a mí de la manera, con los mayores elogios, y yo me siento tan afortunado por eso. Y sí, hemos ya tenido contacto con su embajador, y pronto estaremos visitándolo. Vamos a hacer una gira que va a incluir Colombia y otros países, incluso algunos países de Europa, siempre en la ruta del agradecimiento. Yo creo que tenemos que aprender a agradecer a las personas que nos han apoyado. En este caso, como he dicho, me siento muy afortunado, porque en mi caso recibí tanto apoyo, que no puedo hacer otra cosa sino agradecer. Pronto estar en Colombia. Creo que al presidente Petro le ha correspondido un papel, y a Colombia en general le corresponderá un papel muy importante en el futuro de nuestro país. Es nuestro principal aliado comercial, es nuestro vecino, tenemos raíces comunes y no veo por qué no podemos ser los principales aliados para una política que signifique la integración de nuestros esfuerzos para que nuestras dos patrias puedan avanzar hacia el progreso, hacia el desarrollo y hacia la consolidación de la democracia. Creo que eso es posible. Gracias. Andrés, de Venevisión. Marco, ¿cómo estás? Te hablaba de sumar y no restar. Mi pregunta sería, ¿usted se considera un nuevo interlocutor entre la oposición y la administración Trump o se suma a esa alianza entre María Corina Machado y, bueno, el apoyo que está teniendo con el presidente Trump? Y número dos, ¿cómo cree que a día de hoy queda su relación con María Corina Machado? Gracias. Mira, yo lo que recibí fue una invitación del presidente. Fui allá, atendí esa amable invitación y se han presentado muchas especulaciones. Y leo las redes y digo, caramba, pero esto sí ha dado que hablar. Pero realmente es muy sencillo. Recibí una invitación que no sé por qué me invitaron a mí, es la verdad. Recibí una llamada de la Casa Blanca que me sorprendió para pedirme que acompañara al presidente Trump en su acto, en su discurso. Me hablaron de las circunstancias, me preguntaron si yo tenía un pariente por allá, le dije que sí tenía pariente y ellos se encargaron de todo. Tuve que volar como todos los venezolanos haciendo 4 escalas para llegar a Washington. No tenemos vuelo directo. Me encontré con miles de personas en esos vuelos. A propósito, todos los vuelos repletos, increíble. Siempre me tocó la cocina, pero iba repleto. Fue una invitación. Yo no me considero particularmente un interlocutor de nada. Soy un venezolano más que recibió ese honor. Para mí es un honor el estar en el Capitolio en ese momento. Y sí reconozco que me gustaría jugar un papel, pero no de puente con nadie, sino un papel para que se conozca en el mundo cuál es el pensamiento de los venezolanos que queremos construir una Venezuela en base a la unidad, en base a la coincidencia y no a la divergencia. Que se entienda que hay venezolanos que pensamos de otra manera, que queremos impulsar un país en base a nuestros propios códigos. Eso es así. Y yo no creo que eso lesione a nadie y no lesione relaciones con nadie.
Muy al contrario, creo que hablar de la unidad debe ser así como si a mí me preguntaran si quiero a mi difunta madre, pues la amo. Y si a alguien le preguntan, ¿usted quiere unidad? Debería decir, yo amo la unidad. ¿Cómo echar para adelante sin unidad? Yo no creo que la invitación que recibí del presidente Trump, las relaciones potenciales que se puedan desprender de esa invitación, las posibilidades reales de incidir o no en una política hacia Venezuela, vayan en detrimento de nadie. Al contrario, van en la construcción del país y van en la construcción de la unidad. Gracias, Andrés. Gira. Hola, Gira. Qué bueno verte. Gracias por permitirnos estar aquí. Hemos escuchado hablar de reconciliación, de estar de acuerdo con los cambios, de echar para adelante, como quien dice, de curar las heridas. Pero de verdad que con preocupación no te he escuchado hablar de justicia. Todos queremos reconciliarnos, todos queremos echar a andar el país. Perfecto, todo eso está bien. Y la justicia, tú vienes de estar un año prácticamente en un día en el helicoide y viviste el horror por dentro. Y has reconocido que fuiste un privilegiado, porque hay otros presos políticos que están a esta hora, cuando estamos aquí, en peores condiciones que tú. Aproximadamente unos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado. Yo te quiero escuchar hablar de justicia, como creo que todo el país quiere hablar de justicia. No puede haber reconciliación si no hay justicia. Hablaste de perdón, pero la amnistía no significa perdón, sino olvido. Y ese olvido transita un camino también muy importante. Entonces, necesitamos justicia. Queremos saber, o quiero saber, si tú, ahora asumiendo un nuevo rol dentro de este escenario político, vas a luchar por conseguir que haya justicia en el país y podamos con eso sanar nuestra vida. Gracias, Gira, por tu pregunta, por el aspecto que tocas. Creo que sí lo hice, pero si no lo hice, aprovecho para corregir mi error. Pues si hablé de justicia, empecé hablando de mi cárcel y de la cárcel de tanta gente, y vi la injusticia cara a cara. Y he hablado de que no puede haber un camino para Venezuela fuera de la justicia. Y sí, Gira, sí estoy completamente de acuerdo que esto no se puede repetir. Y sí estoy completamente de acuerdo que tiene que haber justicia. La justicia a la que aspiramos es la justicia que reponga las cosas al Estado de Derecho, que libere, pero que también repare y acuse a quien tenga que acusarse. Esa es la justicia por la que abogo, la justicia que aparece en nuestra Constitución, no la revancha política. Porque algunos confunden justicia con revancha y yo quiero diferenciarme de eso. Quiero diferenciar la justicia de la revancha. Porque cualquiera que pudiera estar en una posición de agraviado pudiera pensar en revancha o en vendetta. Yo hago votos porque eso lo saquemos de nuestro corazón y apliquemos la justicia que establece nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, que sí la aspiro, la exijo. Todavía hay muchos presos políticos que ni siquiera se conocen, Kira, que están allí y no sabemos que son presos políticos. Por eso abogo por la visita a las prisiones, porque se complete la lista, porque podamos nosotros exigir la libertad de cada uno de ellos y la reparación del daño que se les haya causado. En este caso, repito, conozco, viví en la misma celda con personas que luego de que les pusieron las esposas, fueron a su casa, sacaron a su mujer y a sus hijos del apartamento y los botaron a patadas. Y está viviendo allí alguien ahorita. Permíteme, vienes de compartir la celda con Alfredo Díaz. Con Alfredo Díaz. Lamentable muerte. Lamentable muerte. Su caso está reflejado en las denuncias que se hacen a nivel internacional. Y yo sí creo que todo tiene que ser reparado. La muerte de Alfredo no tiene reparación, desafortunadamente. Daniel, de Telemundo. Ingeniero, ¿qué opinión le merece en este momento el gobierno cubano y qué políticas, si usted tuviera la oportunidad de aplicar, las aplicaría? Mira,
Yo creo que Cuba está viviendo un proceso de cambios y abogo porque ese proceso de cambios aterrice en libertades, en democracia. Yo no tengo el poder para aplicar una política, pero si tuviera que aplicar una política es de apertura en función de que sea el pueblo cubano el que decida. No creo profundamente en la libertad de los pueblos para decidir, igual que creo en la libertad del pueblo venezolano para decidir. Que la coyuntura actual conduzca a la democracia. El camino a transitar, solo los cubanos lo saben. Yo no puedo decir qué política en particular desarrollaría. Eso está en manos de los propios cubanos. Entiendo que la comunidad internacional ha sacado sus manos de la situación y son los cubanos los que tienen que tomar una decisión. Gracias. Juan Carlos Parada. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Quería saber si de pronto puedo tener una llamada con la Comisión de Convivencia Democrática y Paz, debido a la ley de justicia política y a la Asamblea Nacional, si tiene algún aporte para esta comisión para lograr la libertad de los presos políticos. Creo que me habla de que todavía quedan más de 538 personas. Y también mi segunda pregunta, quería saber si usted, mientras estuvo en la ciudad de Washington, pudo tener algún acercamiento con María Corina Machado. Muchas gracias. Gracias. No he recibido invitación de la comisión, pero la quiero tener. Quiero conversar con ellos para compartir mi experiencia y para ayudar dentro de lo posible a que la aplicación de la ley pueda ser ágil, rápida y podamos lograr nosotros niveles de convivencia en el marco, como decía Gira hace un rato, en el marco de la justicia. No puede haber paz en Venezuela si no se aplica la justicia tal como es. No he conversado con la señora Machado hasta ahora. Gracias. Nicaulis Quintero, de La Iguana. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nicaulis? Un placer. En Venezuela ya han pasado 56 días de los hechos ocurridos del 3 de enero. ¿Cuál es su postura como venezolano y dirigente opositor? Gracias. Un desenlace que, a decir verdad, creo que nadie lo esperaba. Ese día estaba yo en la prisión. Me enteré bastante tiempo después de lo que aconteció, la verdad. Y nadie se esperaba un desenlace como eso. Pero es un desenlace. Es un desenlace fruto de las circunstancias que rodearon los tiempos previos. Para mí es un desenlace debido a la intolerancia, a la imposibilidad de entender los tiempos, y ha generado una circunstancia en la cual se han acelerado los cambios. Apenas llevamos, ¿cuánto? 2 meses. Después de eso, aún no 2 meses. Y ya estamos cambiando el fiscal, y estamos cambiando el defensor del pueblo, y hay una ley de amnistía aprobada. Hay cambios acelerados. Entonces, Venezuela es otra después del 3 de enero. ¿Se puede decir que es un tiempo de transición? Sí, hay gente que no le gusta usar la palabra transición. Yo prefiero usar transformación. El país se está transformando y creo que todos tenemos que contribuir a que se transforme en la dirección correcta. En este caso, podemos estar de acuerdo o no con lo que ocurrió el 3 de enero. Es, en este caso, un debate que considero en este momento es temporáneo. Considero que lo que tenemos es que poner los pies en la tierra, ver la realidad, ver las circunstancias y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante, exigirle al gobierno actual, que es el mismo gobierno anterior con un cambio de política, que haga los cambios. Acompañar los cambios que sean buenos y reclamar los que no sean tan buenos. E impulsar un proceso en el cual Venezuela gane. Que todos ganemos. No para que todos nos convirtamos en acompañantes del gobierno. No, eso no es lo que estoy diciendo. No es lo que quiero decir. Yo estoy en la oposición y permaneceré en la oposición exigiendo que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Muchas gracias, Ricardo. Andrea, de AFP. Sí, ¿cómo está? Gracias, Andrea. Entiendo que tiene un tema de confidencialidad para no hablar sobre las reuniones que tuvo en Washington, pero si pudiese decir un poco más sobre los temas que trataron en Washington específicamente. Y también entiendo que no quiere llegar al puente electoral, pero dado ese escenario, ¿usted se ve como
candidato para la transición? ¿Usted tiene aspiraciones presidenciales? Las conversaciones allá te las puedes imaginar, todas giraron en torno a mi experiencia dentro de la prisión, a cómo lo viví, a cómo me encontraba físicamente, emocionalmente y a cómo veía el país hacia el futuro. Y más o menos le dije lo que estoy diciendo aquí. Lo mismo que digo aquí, lo dije allá. Y recibí opiniones al respecto que me hace afirmar que efectivamente tenemos una oportunidad. Que en este momento, como en el pasado ocurrió, Estados Unidos es un aliado para los cambios en Venezuela. Y creo que lo tenemos que considerar así. No es deseable para muchos, pero yo abogo por dejar a un lado la ideología y ser pragmático en este momento. Muy pragmático. Necesitamos un país que está destruido, está en despojos. Y si Estados Unidos es un buen aliado, como yo creo que lo es, vale la pena aprovechar la oportunidad. Eso fue el tema de cómo aprovechar esta oportunidad. Sobre el tema candidatural, eso yo lo percibo que es muy extemporáneo, amiga Andrea. Y a mí siempre me enseñó mi mamá en la casa, y luego se lo enseñamos a nuestros hijos, mi mujer y yo, mi esposa y yo, que no hay que contar los pollos antes de nacer. Eso vendrá las circunstancias. Imagínese usted, ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué partidos? ¿Con qué política? Falta mucha agua para que pase bajo ese puente como para asumir. Ahora, si quiero dirigir los destinos de mi nación, claro que quiero. Claro que quiero. Quiero formar parte de una generación que rescate a Venezuela. Pero más que dirigir los destinos, quiero ser un factor de la unidad actual para levantar el país y un factor que genere las posibilidades de tener un futuro para mis hijos. Hay 2 de mis 3 hijos que están fuera del país. Yo quiero que vuelvan. Como quiero que vuelvan los hijos de mis amigos. Como quiero que vuelvan los grandes recursos humanos que se han ido del país. Quiero que vuelvan todos. Y la única forma es construir un país. Entonces, si nos ponemos a pensar todo y a mirarnos el ombligo, que el país empiece y termina en el ombligo de cada uno de nosotros, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, por eso creo que hay que posponer aspiraciones, hay que posponer egos, meterlos en una gaveta, echarle llave a eso y empezar a trabajar juntos. Gracias, Andrés. José Mireles, del Martillo. Bueno, doctor. Hola, José. Quisiera saber si en su visita a Estados Unidos abordó el tema de los presos políticos. Ha liberado un número importante de presos políticos en el país, pero aún sigue una gran cantidad de personas en las cárceles venezolanas. Bueno, ese es un tema que está en la agenda del venezolano y de la comunidad internacional. Creo que nadie ha bajado la guardia. Así lo percibo. Y todos nosotros, los que hemos estado allí en prisión, estamos más obligados todavía para respaldar la libertad de todos. Incluso, insisto en esto, hay presos políticos que nadie sabe que están, porque no son presos políticos de oposición. Son presos políticos de pensamiento afín al gobierno, que han sido maltratados y están en situación de cárcel sin juicio. Yo abogo también por ellos. Esa lista hay que completarla. Esa lista hay que completarla. Presos políticos de oposición y presos políticos afines al gobierno que están allí, pagando yo no sé qué cosa, durante años y años indefensos. Yo sí creo en la libertad plena de todos y cada uno de ellos. Y sí, ese es un tema recurrente de conversaciones, no solo con los Estados Unidos. Hace poco estuve en Dominicana, también estuve en Panamá, conversando con buenos amigos de la política, tanto dominicana como panameña, y estuvimos hablando de eso y pidiendo respaldo. Puedo hablar de muchos de ellos que se manifestaron de acuerdo en trabajar en eso. Y cuando visitemos al presidente Petro y con el favor de Dios a otros representantes de otros países, vamos a seguir planteando lo mismo. Y lo más importante es que no se repita, que no volvamos a caer en el corto plazo en la persecución, porque puede ocurrir, ojo, eso puede ocurrir. Esto no está garantizado
que nosotros tengamos un camino expedito a la democracia, no, eso hay que trabajarlo y puede revertirse lo logrado hasta ahora, por eso hay que estar bien pendiente. Julio César, amigo, mi querido embajador. Doctor Márquez, yo embajador ya estoy retirado, aunque estoy jubilado y nos pagan, pero no nos utilizan en la Cancillería. Afortunadamente me llamaron para ir a la Corte Internacional de Justicia. Con otros profesionales independientes estamos ayudando al tema del Esequibo. Es importante porque en marzo o en abril hay la decisión final de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Son 160.000 kilómetros cuadrados que estamos a punto de perder y hay que buscar un criterio común de los venezolanos frente al Esequibo y qué vamos a hacer. Pero la pregunta iba por otro camino, porque estaba esta mañana con la revista mía de diplomacia y fútbol internacional y me pidieron que voy a hacer, mandarles, muy interesado en lo que usted va a decir, porque los diplomáticos no pueden meterse en política, pero me piden que ellos tienen que informar. Entonces, con nuestro amigo, el doctor Ramón Rodríguez, va a mandar íntegra su conferencia, sus preguntas, porque están muy interesados en el desenlace que pueda haber y con su figura, después de lo que vimos en Estados Unidos, y naturalmente yo creo que hay buenas alternativas, pero vamos a tomarlo en Guyana a ver si eso sí realmente es una cruzada nacional, porque Guyana tiene ahí la ExxonMobil, tiene las compañías chinas, europeas, rusas, y ahí tenemos que tener una buena diplomacia y también una buena actitud. Le quiero decir que, por ejemplo, el nuevo embajador en Washington fue alumno mío en la Universidad Central, y ahí se notó un cambio. Yo lo recibí siendo embajador en Corea, Play Plasencia, que iba con el canciller de esa época, Ocho Antich, y es un hombre que conoce la vida internacional. Y ahora acaban de nombrar también a directores de política internacional, vicecancilleres, que no son del partido de gobierno. Pareciera que hay una posibilidad de que la política exterior también cambie. Y si leen con cuidado el comunicado de Guyana, el último, entre líneas hay un cambio de política. Por eso creo que la causa de Guyana y con los amigos diplomáticos es importante de caso. En eso me dejo guiar por usted, querido embajador. Pero lo cierto es que lo de Guyana y el diferendo con el Esequibo hay que arreglarlo y arreglarlo pronto. Hay que buscar una solución. Creo que las circunstancias actuales apuntan a que podamos entendernos mejor tanto con Guyana como con sus aliados en función de encontrar un punto medio. Gracias, señor embajador. ¿Alguien más queda con alguna pregunta que desearle hacer? Dígame. ¿Su nombre es, disculpe? Jordan Flores del Diario. Bien. Justamente habló sobre que le gustaría ser una voz que plantee temas diferentes, alternativos ante diferentes gobiernos y actores internacionales. ¿Qué temas o qué propuestas considera usted que pudiera plantear en esos escenarios que sean diferentes a los que ya se han hablado por los interlocutores actuales? Y si cree que precisamente dentro de la gira que plantea hacer, pudiera estar la posibilidad de que diferentes países, como quizás Brasil con Lula da Silva, Colombia con Gustavo Petro, México, pudieran incorporarse a la ruta que planteó Estados Unidos para la transformación en Venezuela. Mira, yo no tengo duda de que la propuesta norteamericana para la transformación del país tiene muchos apoyos y creo que se van a materializar. Nosotros mismos estamos pensando en impulsar una figura como la de un grupo de países amigos de Venezuela para que acompañen esta transición. Y los planteamientos que estamos haciendo son los mismos planteamientos que dijimos en esta rueda de prensa. Construir la posibilidad que la sociedad venezolana participe en su propia transformación, que no se permita que este proceso de transformación sea secuestrado, sino que este proceso de transformación sea puertas abiertas para que toda la sociedad participe de una manera protagónica y buscando que el apoyo internacional, que la comunidad internacional con su apoyo el que nos ha dado hasta ahora, pueda convertirse también en un motor de este proceso de transformación, un motor de la economía, pero que al final las decisiones quedan en manos de nosotros, de nuestro pueblo. Se puede ser soberanos aceptando ayuda, se puede ser soberanos aceptando que nos metan la mano para salir de nuestros problemas. La soberanía hoy está cuestionada. Muchos hablan de que nuestra soberanía ha sido violada y yo pretendo decir que vamos a recuperar plenamente nuestra soberanía, porque no es solo nuestra soberanía militar, nuestra soberanía territorial, sino nuestra soberanía política. ¿O es que acaso el pueblo puede elegir y ejercer la soberanía popular en este momento? No. De tal manera que la soberanía está
contenida en una cantidad de elementos y la vamos a recuperar con ayuda de la comunidad internacional. Señor Márquez, usted mismo ha indicado que está de acuerdo con el plan de Marco Rubio y la estabilización en Venezuela. Sin embargo, hay una realidad, hay una constitución que también ha defendido y esa constitución marca unos lapsos que, a pesar de que ya diversos voceros han dicho que, bueno, que no se tiene un tiempo estimado para unas elecciones en el país, si quisiera preguntarle cuánto tiempo cree que podríamos entrar a ese proceso, porque tampoco puede ser algo eterno una presidencia encargada. Bueno, yo creo que ese tiempo es uno de los temas. Es uno de los temas. Creo que nadie lo conoce. No puede ser un tiempo eterno. Aquí nadie se puede perpetuar al margen de la Constitución. Es más, yo abogo incluso porque esa Constitución en estos próximos tiempos sea revisada para eliminar la reelección indefinida. La perpetuidad no es amiga de la democracia. De tal manera que ese tiempo no puede ser tan largo como para generar perpetuidades y acomodos, pero no puede ser tan corto como para impedir que sea una solución la elección presidencial. De tal manera que estamos en un problema, porque esto es un asunto paraconstitucional. Si analizamos cada uno de los poderes, como está constituido, si analizamos la situación, nos damos cuenta de que estamos metidos en un gran problema los venezolanos en la aplicación de nuestra Constitución. Yo abogo por la aplicación perfecta de la Constitución, pero abogo también por algo que es fundamental de entender: un nuevo pacto de la sociedad venezolana. Nosotros no podemos entrarle al futuro de Venezuela sin reencontrarnos alrededor de un pacto de un acuerdo, de una concertación, como le he llamado. Uno habla de pactos y la gente mira raro, porque caramba, un pacto es así como cupular, como escondido. Yo hablo más de concertación, porque dentro de esa concertación está la respuesta a tu pregunta. Ese tiempo tiene que ser definido por la sociedad venezolana y tiene que ser compartido por la sociedad venezolana. No tenemos el instrumento actualmente, pero hay que construirlo. Yo abogo por la construcción de ese instrumento. Aquí, Reinaldo Mozo, de Efecto Cocuyo. Quería preguntarle cuál era su opinión sobre la posición de España y el Parlamento Europeo de quitar las sanciones a Delcy Rodríguez. También quería saber si usted se ha reunido con las autoridades de Estados Unidos que están en el país, por ejemplo, Laura Dogu, en este momento o anteriormente. Yo estoy de acuerdo con que se quiten las sanciones. Estoy de acuerdo con eso. Y lo digo sin sonrojarme. Me parece que hace falta, si tenemos una nueva oportunidad, si nos estamos dando una nueva oportunidad, pues que nos quiten las sanciones al gobierno y al pueblo y a las empresas, a PDVSA, por ejemplo. Esto va a ayudar. Ahora, como he dicho, esto no es un cheque en blanco. La circunstancia nos obliga, pero no es un cheque en blanco. Vamos a hacer los cambios que hay que hacer. Yo estoy dispuesto a apoyar eso. Lo estoy diciendo. A lo mejor dirán, Enrique está corriendo un riesgo de que lo asocien con el gobierno. No me importa correr ese riesgo. He corrido riesgo toda mi vida. No me importa. Yo lo que sí quiero es ser claro. Si no hay un entendimiento en el marco de la Constitución, esta oportunidad la vamos a perder también. Y no estamos para perder oportunidades. Entonces, bueno, que nos quiten todas las funciones. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. No he tenido la oportunidad de ser invitado por la señora embajadora designada, la encargada de negocio designada para Venezuela, pero con gusto atenderé la invitación que me sea hecha. Me he reunido con muchos embajadores de países amigos, sobre todo europeos, y hemos coincidido en la oportunidad que tiene nuestro país, una gran oportunidad de refundarse, de renovarse, de transformarse. Y yo en lo personal quiero hablar de esperanza. No quiero hablar de facturas, no quiero hablar de odio, quiero hablar de esperanza. Esa esperanza que los líderes políticos venezolanos tenemos que encarnar en este momento. Gracias. ¿Se agotaron las preguntas? Bueno, muchas gracias. Gabriela me iba a hacer una pregunta y al final no la vi más. Las declaraciones. Gracias, Gabriela.